Hay más mar que tierra. El Pacífico, ese océano que en el imaginario occidental remite a las islas desiertas, los tsunamis, los tatuajes, los caníbales y en general a lo desconocido, es mayor que toda la superficie terrestre, incluso que todas las otras masas de agua juntas. Se nos ha enseñado a pensar en el mundo desde la tierra firme. ¿Qué tal si lo pensamos desde el océano? No desde aquel que nos separa de Europa, sino desde aquel otro, al que históricamente hemos dado la espalda. Los pueblos del océano mundo que con dificultad concebimos tienen más en común con los pueblos de América de lo que siquiera imaginamos. Como los de aquí, fueron sometidos por el colonialismo. También ellos han resistido durante siglos, rechazan los nombres del opresor y defienden los vocablos de sus lenguas originarias. Entre las consecuencias del cambio climático que nos aterrorizan está la posibilidad cada vez más segura del deshielo y con él la desaparición de islas como las que conforman Polinesia, pero también Japón, Bangkok, Shanghái y Singapur. Ver el mundo desde el Pacífico permite encontrar nuevas estrategias para enfrentar esas dos grandes realidades que se ciernen sobre nosotros, el neocolonialismo y el cambio climático. Desplazar la mirada hacia otras maneras de vivir no solo es ilustrador y fascinante, también es la única manera de escapar a este presente que, al menos desde nuestra cultura, parece un callejón sin salida. Muy buenas noches, bienvenidos al Pacífico. Más allá de las playas que frecuentamos cuando tenemos la suerte de irnos de vacaciones, hay todo un mundo gigantesco, mundo que muchas veces no conocemos, que ignoramos, que lleno de secretos, y por suerte tenemos aquí a Carlos Mondragón, quien lo ha recorrido en muchísimas ocasiones y lo estudia en el Centro de Investigaciones de Asia y África del Colegio de México. ¿Es así? Centro de Estudios de Asia y África, pues sí. Centro de Estudios de Asia. Ya. Bienvenidísimo, Carlos. Muchas gracias por venir otra vez. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Siempre que pensamos hacia ese lado del mundo al que damos a veces la espalda, sí, pensamos en ti. Tengo que confesar aquí, frente al auditorio de la revista, que creo que este número del Pacífico en realidad es el responsable último de esto. Dentro de todo este tiempo que has estado como consejero de la revista, es decir, desde que iniciamos, nos has hecho poco a poco comprender la magnitud del Pacífico, comprender la magnitud de ese otro mundo gigantesco que se encuentra, al que muchas veces le damos la espalda o por el que no nos interesamos forzosamente en México. Y por ser el responsable de esto, vas tú a responder a la pregunta que nos hacen a nosotros cuando anunciamos un número sobre el Pacífico. ¿Por qué el Pacífico? Hay muchas formas en las que te podría responder como especialista, pero la respuesta sencilla es porque formamos parte del Pacífico, aunque no lo sepamos, y sí lo sabemos. Pero generalmente cuando uno escucha la palabra, ¿no?, el Pacífico, uno piensa en las playas. Precisamente uno piensa en la costa mexicana y sobre todo en los centros de playa, de turismo, a donde solemos ir, ¿no?, con los que muchísima gente está familiarizada, de una o de otra manera desde su niñez, pero que finalmente no deja de ser una frontera, ¿no? La consideramos como la frontera terrestre donde termina el territorio nacional. Y está bien, así la vemos, así la experimentamos. Lo que no terminamos de entender es que es una frontera larguísima, cubre, la mayor parte de la zona costeña mexicana, precisamente por el mar, el doblez que significa el Mar de Cortés y la península de Baja California, da hacia el Océano Pacífico. Y más aún, hay muchas islas, docenas de islas mexicanas, parte del territorio nacional, que se ubican sobre ese Océano Pacífico, más allá del horizonte que alcanzamos a ver desde la playa. Entonces esa sería una primera respuesta, porque formamos parte del Pacífico no de manera metafórica, no de manera remota, no por historia pasada, sino por actualidad. Y hay cosas que ocurren en estos territorios y en estos mares que deberían de preocuparnos. Pero aún esos siguen siendo solo una parte de un rompecabezas muchísimo más vasto que es todo el Océano Pacífico y que más y más nos involucran también. ¿Por qué más y más? Porque
hay conexiones, hay cadenas de producción, flujos de personas, flujos de dinero, idas y vueltas de avión que más y más nos orientan hacia lo que sería nuestro occidente, que es el oriente, que es Asia-Pacífico. En parte por el gigante chino, en parte por Japón y otras potencias que conocemos bien, pero que finalmente no dejan de orientarnos hacia ese horizonte que nos obliga a cruzar un océano enorme que no está vacío. Y ese es el punto principal, creo yo, que quisiera dejar en la cabeza de la gente cuando piensan en el Pacífico. A, formamos parte de él de una manera inmediata, pero también de una manera más extensa, y B, no es un desierto de agua, ¿no? Es cierto que cuando tomamos un avión o sabemos de los viajes de avión y lo que tardan hacia Corea, China, India, lo que más nos preocupa es cuánto tiempo vamos a librar ese obstáculo de mar tan grande. Y es curioso porque mucha gente no se da cuenta de que, bueno, primer tema, el Pacífico es un continente. Que sea acuático, marítimo, bueno, es otra cosa. Pero eso no quiere decir que esté vacío. Y por lo tanto, al ser un lugar que está lleno de islas y de sitios por explorar, por conocer, lleno de poblaciones y de cosas, no está tan lejos como uno imaginaría, por un lado, ¿no? Ir a Hawái, volar a Hawái desde México supone un viaje poco más o menos largo que ir a Canadá, ¿no? O a partes de América del Sur. Y no es tan caro como algunos supondrían, por ejemplo, ¿no? Oye, cuando dices que más y más está tomando importancia o relevancia, me hace pensar en que estás viendo un futuro más centrado o una oportunidad de recentrar la mirada en el Pacífico. Voy a tratar de desarrollar mejor. Sí, sí. La civilización clásica, ¿no?, se forma en torno al Mediterráneo, ¿no? Digamos que era mediterráneo-céntrica, ¿no? Después tenemos el descubrimiento de América, la elaboración de un mapa más completo del mundo, donde lo que queda en el centro es el Atlántico. Me pregunto si hemos pecado, y tú me lo vas a decir, en antropocentrismo, sería el paralelo, ¿no? Antropocéntricos, cuando pensábamos que éramos el centro de la galaxia, en pensar que éramos atlántico-céntricos. Y quizás vamos a pasar a una era donde el Pacífico podría ocupar la mitad y rehacer los mapas. Así es, y mira, esto no es nuevo. Y hay dos cosas aquí. Primero es que el hecho de que los mapas y los puntos de referencia globales se centraran primero en un Mediterráneo, luego en un Atlántico, ahora en un Pacífico, no es mutuamente exclusivo. El Mediterráneo ahí sigue, con muchas dinámicas y procesos, el Atlántico también, con muchas ligas y enredos y demás, pero lo que está ocurriendo es que vemos más y más esos enredos del Pacífico. Pongo dos ejemplos muy sencillos. Digo que esto no es nuevo. Ya desde la primera mitad del siglo XX existía una conciencia de que la costa pacífica del continente americano daba hacia un mar y un continente del otro lado, que estaban llenos de promesa y de riqueza y de cosas interesantes, ¿no?, por entender y por explorar, y que también nos afectaban. Hoy creo que nadie podría negar que eso sigue siendo cierto. Una manifestación más reciente de eso, y que tampoco es muy nueva, por ejemplo, es la PEC, ¿no?, esta asociación de naciones de la cuenca del Pacífico, de la cual México forma parte. Pero aún la PEC sigue siendo cuenca, es decir, sigue estando compuesta por naciones generalmente continentales. ¿Puedes decirnos a qué corresponden las siglas? APEC son las siglas en inglés, que nos refieren a la... ay, por Dios, es dilo en inglés. La Organización de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Okay. ¿Sí? Es la organización regional de la cuenca del Pacífico más importante a la que pertenece México. También pertenece China, las naciones del sureste asiático, Japón, Corea, Australia, y las naciones del Cono Sur. Es la organización regional
más importante de intercambio comercial y diplomacia que tenemos viendo hacia ese lado del mundo y que es el equivalente de una OTAN, de una Unión Europea o de otros tipos de tratados. ¿Y cuáles son, digamos, lo más candente dentro de estos intereses económicos o dentro de estos intereses sociales? O sea, ¿cuál es quizás la problemática más urgente? Yo creo que la discusión en torno a los flujos comerciales y a la forma que deben de tomar, si libre comercio, si no libre comercio. Pero hay algo aquí en la PEC y más allá de la PEC, que es global, que también nos afecta y que tiene que ver específicamente con el océano, y es la pesca. Dos grandes revelaciones. Muchísima gente, estamos mal acostumbrados en México a comer atún de lata. Y pensamos que el atún sale, pues quién sabe de dónde, ¿no? Igual que paren latitas, ¿no? Claro, igual que el salmón por ahí igual se genera en granjas, ¿no? En lugares de cultivo, y de ahí sale y es inagotable. Pues no, el salmón es un pez pelágico, es decir, es un pez de agua profunda, es un pez enorme, no es de tamaño sardina, es una vaca del mar, pero además es un pez migratorio, migra miles de kilómetros, en el mar, no es susceptible de crianza en ningún tipo de sitio encerrado, de granja, de nada. Tiene que ser siempre silvestre su pesca, y genera enormes cantidades de dinero su pesca y su venta y su consumo anual. Se está acabando el atún y las últimas grandes reservas de atún del mundo están en el Pacífico. Eso significa que las aguas del Pacífico se están volviendo más y más un terreno de competencia comercial. Sí, de hecho, como la primera sospecha que surge en mi cabeza cuando dices que el Océano Pacífico está trayendo las miradas es, ¿y ahora qué vamos a ir a destruir ahí? Bueno, eso es parte del tema. Y el asunto del atún no es menor. El problema, digo que estamos mal acostumbrados en México porque además la industria atunera, y a ver si no nos golpean por estar diciendo cosas aquí, pero nos malacostumbró a que era barato el atún y siempre disponible, y sigue estando, ¿no? Bueno, sí, pero eso no es gratuito. Y la industria atunera está bajo presión muy grave, y lo mejor sería que empecemos a disminuir nuestro consumo del atún, por más barato que parece ser. Porque no es barato. ¿Pero porque esto conlleva destrucciones? Claro, por supuesto. Literalmente está extinguiéndose las reservas de atún marítimas del mundo, de las cuales las principales están en el Pacífico. ¿Quién controla las aguas del Pacífico? Bueno, sí, hay aguas internacionales, pero también hay una enormidad de espacio marítimo que cae dentro de las zonas económicas exclusivas de 22 países que son los que conforman las islas del Pacífico. Son 22 naciones con más de 1000 lenguas, con una diversidad lingüística mayor a la de África, con una diversidad de formas culturales enorme, y que están más y más en el centro de este tipo de debates, no solo de sitios de pesca, sino también, por ejemplo, de rutas transcontinentales, comerciales. Tenemos que platicar con ellos porque en cierto modo vamos a depender muchísimo de las decisiones que tomen. Vamos a tener que cortar aquí. No por completo, por suerte, nadie se asuste. Vamos solamente a una pausa y volvemos a seguir hablando de este Pacífico al que queremos voltear a ver. Estamos de vuelta en este programa con Carlos Mondragón sobre el Pacífico, descubriendo que desafortunadamente tantas cosas que hacíamos con inocencia antes, como el consumo de latas de atún, a veces tienen consecuencias mucho más largas de las que pensábamos en el mundo actual. Carlos, continúa contándonos esta tragedia. Yael, sí, bueno, a ver, vamos a terminar con la tragedia rápidamente. La otra parte de esta tragedia es mucho mayor y es mucho más directa en términos de su relación con nuestros patrones de consumo y de desperdicio, y es el plástico. Mucho se habla del plástico, de las bolsas de plástico, de los popotes, etcétera. Bueno, sí, todo eso también es basura que ha terminado en el Pacífico. La mayoría de la gente que nos está viendo es probable que hayan en algún momento escuchado de esta cantidad brutal de plástico que está generando islas enormes, ¿no? Hay hasta quien habla de un continente, ¿no? O sea, me parece un poco exagerado, pero se habla de un continente de basura. No tan exagerado. Yo que trabajo en islas muy lejanas, pequeñas de Oceanía, en las playas de Oceanía más remotas,
está plagado de plástico la playa. Y ese plástico llega de muy lejos. Pero bueno, esa es la parte que también nos involucra, ¿no? Porque es una señal de alerta de que todos estamos interconectados. ¿Qué otras? O sea, pienso en el Pacífico como un ecosistema. Es un ecosistema, las islas, frágil por ser tan pequeñas en un mundo tan como amplio de agua. Pienso, por ejemplo, en el calentamiento climático. En una masa de agua tan grande, sube. Hablamos de basura, hablamos de calentamiento climático. Sería como una especie de laboratorio, no laboratorio porque es demasiado grande, pero el Pacífico nos puede decir, nos está hablando mucho más que otros mares de los peligros. Sí, porque también los mares ocultan muchos de los efectos que nosotros generamos desde la Tierra, ¿no? De contaminaciones de diferentes tipos. El plástico es una de las más perniciosas y más obvias, pero hay muchas otras, ¿no? De químicos, de todo tipo de desperdicio que podemos terminar echando a las aguas del mar. Pero también el calentamiento global, el número tan enorme de arrecifes y su fragilidad, la biodiversidad que concentran, todo eso se ve afectado por cambios climáticos, ¿no? Por el cambio climático global y por sus efectos locales. Tú que eres un visitante de esas islas, ¿sientes a la población muchísimo más alerta sobre este problema? Ahora están más alerta, pero sigue habiendo mucha confusión porque a nivel mundial seguimos teniendo problemas para entender la rapidez y yo creo que la duración, el efecto perdurable que va a tener esta tragedia. Okay. Eso, claro que lo tienen presente. Por otro lado, también son gente sumamente autosuficiente. Las islas del Pacífico son enormemente diversas, pero también muy bien adaptadas a un medio hostil que incluye movimientos sísmicos muy fuertes, explosiones volcánicas, ciclones estacionales enormes, mareas extremas, de todo, ¿no? Hay una anécdota que más de una vez me han contado los isleños, diversos isleños que sobre todo están involucrados con el renacimiento de la navegación tradicional a larga distancia, que es que cuando hay una tormenta en el mar, es mucho más seguro estar en alta mar en tu embarcación tradicional porque es sumamente resistente y está hecha para no hundirse que en la costa. En la costa te haces pedazos con las olas o bien te puede llegar a afectar, ¿no? una marejada. Entonces esto, por ejemplo, nos da cuenta de que también están acostumbrados y adaptados a su medio, y esto se ve también en la manera en que lo han interiorizado en su lengua, en su visión del mundo, en sus mitos, en sus historias, ¿no? Dime algo, este estudio, tú has en cierto modo abierto algunas vetas importantes en cuanto al estudio antropológico y social de los habitantes de estas islas. Te quiero preguntar, ¿visto un Plan Nacional de Desarrollo de la Ciencia, tal como lo está planteando el CONACYT, donde se trata de una ciencia que sirva en lo inmediato a solucionar problemas de México? ¿Cómo se inserta este tipo de investigación? ¿O qué responderías? ¿O cómo defenderías la necesidad de hacer antropología social en el Pacífico? Qué buena pregunta. Es difícil, pero es muy importante esta pregunta. La defendería por dos lados. Primero, muchas de las ideas clave del análisis antropológico se cocinaron en la investigación etnográfica en islas del Pacífico. Malinowski, Raymond Firth, cantidad de Marilyn Strathern, cantidad de antropólogos sociales que hicieron su trabajo originalmente en las islas del Pacífico, que se vieron asombrados por las diferencias culturales y de pensamiento y de formas sociales, que luego las utilizaron para avanzar, ¿no? el estado de la disciplina, las preguntas que hacemos, ¿no? sobre nuestra sociedad, sobre la cultura, sobre la historia, se generaron en estos sitios, en estas islas del Pacífico, y son parte del currículo y del pensamiento antropológico que utilizamos aquí en México. Primer tema.
¿Qué más? Bueno, ¿qué otra razón habría para investigarlas? Precisamente muchos de los retos y muchas de las soluciones que plantean las islas del Pacífico también nos ofrecen a nosotros vías de salida. Un contraste enorme que yo veo en términos de política ambiental, por ejemplo, es que en las islas del Pacífico suele ser relativamente pequeña, a veces débil, la infraestructura gubernamental de la que se pueden hacer para implementar política ambiental. En México tenemos lo contrario, tenemos una burocracia ambiental muy pesada, pero muy ineficaz. O sea, como más agilidad, como soluciones mucho más pragmáticas, exacto, rápidas. Que sobre todo en el Pacífico no tienen otra que consultar y depender de la práctica y de la experiencia de las poblaciones locales, que aquí en México estamos muy mal acostumbrados a no hacer cabalmente. Claro, escuchamos más a los científicos que a las poblaciones locales. Hay mucho más dependencia, con sus razones muy sólidas del conocimiento experto, pero eso mismo nos limita en términos de no entender que a veces los problemas socioambientales son sumamente complejos y no se resuelven con una política ambiental sencilla, lineal. De ¿no? acuerdo. Y dime otra cosa. De hecho, escribiste un artículo en la revista de la universidad, creo que es el que abre el número. Dices que nos das un dato duro, el Océano Pacífico cubre un área mayor a la que cubrirían todos los continentes juntos. Sin embargo, tú en vez de, lo llamas el mar de islas, es decir, en vez del mar de agua, mar de islas, o sea, isla es la parte de tierra, sería un poco decir mar de tierra. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Por qué? Ok, lo correcto ahí sería, por ejemplo, hablar de un mar de nexos, ¿no? De las islas como puntos de conexión entre diferentes puntos. O sea, como una red, ¿no? De islas en conexión. ¿Por qué mar de islas? Mar de islas me lo robé. Es una expresión que utilizó originalmente uno de los pensadores y escritores más finos que ha dado el Pacífico, un autor de nombre Epeli Hauofa, que sale de Fiji y que eventualmente se convirtió en un ensayista muy sutil sobre la realidad del Pacífico. Y en uno de sus ensayos más inspirados dice, estas no son islas en el mar, esto no es un mar con islas, es un mar de islas. Y su énfasis es en las conexiones. Nosotros pensamos en el mar como un desierto de agua que separa, el mar como una barrera, el mar como una amante caprichosa que nos puede tragar, ¿no? En la tormenta ya vimos que a los isleños oceánicos no les preocupa demasiado la tormenta en alta mar, y por el contrario, el mar los une. El mar es un medio físico que permite la comunicación y el transporte entre islas mucho más fácilmente a veces que lo que pensaríamos, por ejemplo, en tierra, ¿no? Entonces pensarlo como un mar de islas ya le da una preeminencia a esos territorios interconectados, ¿no? Y nos da cuenta de que esto es un lugar, esto no es simplemente un desierto acuático, es un enorme continente, 180 millones de kilómetros cuadrados. En efecto, y sin embargo, ¿qué tan habitable es? O sea, 180, o sea, finalmente lo habita poca gente. ¿Se puede multiplicar la habitabilidad del Pacífico? O sea, si finalmente hay poco espacio, por más que estén conectados, ¿hay espacio para que vayamos a habitar allá? ¿Hay espacio para que realmente empecemos a estar ahí también? Hay mucho más del que sospecharía uno, porque la fertilidad de los suelos, al ser muchos de ellos volcánicos, es enorme, pero esto no es nada más una cuestión malthusiana, demográfica, ¿no? De cuál sería el límite. Por ejemplo, las islas donde yo trabajo tienen una población de 1,000 personas. Su capacidad teórica sería de una población de 7,000, es decir, se podría multiplicar 6 veces más todavía la población y podrían seguir existiendo ahí. Pero ese no es el punto es que, otra vez volviendo al asunto de límites de eficiencia y sobre todo de una mayor conciencia de lo que tenemos a la mano, de los límites de los recursos que tenemos a la mano. Los isleños del Pacífico son expertos en esto, en ser mucho más cuidadosos con esos límites, ¿no? Me quedo, tenemos que concluir este programa. Vamos a continuar, ya sabemos que nos vemos aquí muy seguido, pero me quedo con esta idea de quizás estas poblaciones vigía que nos van a alertar, que están mucho más amenazados, cerca del cambio climático, tomando soluciones y observar, ver ¿no? Ver cómo reaccionan o qué nos proponen, o escuchar por lo menos los gritos de alerta que vienen del Pacífico. Claro. ¿Algo más?
Creo que no, digo, lo único que me queda por hacer énfasis de nuevo y que lamentablemente no tenemos tiempo para entrar en detalle, es en la diversidad sociocultural que hay en estas islas, ¿no? Estas no son simplemente islas salvajes con taparrabo, es un mar, es un continente. Creo que nos faltó, pero bueno, eso lo podemos ver en tu artículo, ¿no? La guerra contra el cliché del Pacífico. Sí. Detrás de ese cliché hay hombres de verdad, sociedades de verdad y las más diversas. El Melanesia es el lugar más diversamente lingüístico del mundo, ¿no? Así es, sí. Exploremos, no se queden en sus casas o quédense ahí, pero busquen, ¿no? En sus computadoras, échense un viaje por el Pacífico. Nos vemos en la próxima ocasión para seguir hablando de este tema. Hasta pronto.